Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, venceremos el mal. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno es que nuevamente nos volvemos a encontrar lunes, iniciando la semana de la mejor manera, como es de costumbre, conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: este tiempo de tormenta es el preludio de la calma eterna. Tomás Brooks. Y no se te olvide que el único propósito que tiene Conectados es ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Nuevamente les damos las gracias por reproducir los videos de este canal Conectados con Leo. Antes de comenzar, quiero pedirles lo de siempre, que nos ayuden con un gran like, que compartan, y en la parte de abajo ustedes van a encontrar un botón que dice suscribirse. Usted le da clic en ese botón, a la par le va a aparecer una campanita. Usted le da clic en esa campanita y cada vez que se suban videos de este canal, a usted le estará llegando una notificación. Bueno, la semana pasada terminamos con la serie de videos que se llamaba Temas Actuales y la Respuesta Contemporánea de Dios. Estoy todavía trabajando y pensando en una nueva serie para poder estudiar con ustedes, y es por esta razón pues que el día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy actual, algo que hemos vivido en esta semana, y vamos a ver qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios hace en este tipo de circunstancias. Entonces, voy a hablar un poco acerca de la injusticia social. Probablemente es un tema que se toca poco, debido a que en la iglesia nosotros hemos divorciado y hemos separado lo que es la vida cotidiana con el tema espiritual. Y es una separación que nosotros hemos hecho debido a un gran temor que hay, y es en mezclar demasiado los dos temas, la vida religiosa y la vida cotidiana. Sin embargo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios estaba tan preocupado por la vida espiritual de las personas, así como de su vida social. Dios tenía su propia opinión acerca de lo que sucedía con las personas, el diario vivir, y no solamente en su parte espiritual. Para Dios esto es muy importante, obviamente, pero también hay otros aspectos que a Dios le interesan de nuestra vida. Vamos a leer un texto allí en Proverbios, en el capítulo 22, versículo 16, que dice de la siguiente forma: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente empobrecerá. Lo que nos está hablando el proverbista es del hecho de aquella persona que oprime al que no tiene muchas comodidades, o, por decirlo de alguna forma, aquel que no tiene nada. Aquí lo describe como pobre, una persona pobre, y hay una condenación para aquellos que se intentan aprovechar de los pobres, y dice aquí, esa persona va a empobrecer. Dios no está ajeno a la realidad de su pueblo. En el Antiguo Testamento no estuvo ajeno a la realidad de su pueblo. Los profetas, aparte de sus palabras hacia el olvido de la verdadera devoción a Dios, o que se olvidaron verdaderamente de Dios, era un mensaje muy recurrente de ellos. Sin embargo, gran parte del mensaje, gran parte de las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento estaban relacionados con la injusticia social. Así es, Dios estaba preocupado, realmente preocupado, porque la clase gobernante, la clase dirigente, se estaban aprovechando de los más pobres. Los ricos se habían olvidado de la misericordia que debían tener hacia los pobres, y gran parte
del trabajo profético de todos aquellos hombres que hicieron esa labor consistía en denunciar a los gobernantes. Uno, que se habían olvidado de Dios y como consecuencia de haberse olvidado de Dios, ellos estaban cometiendo injusticia social. Entonces, no es algo que está sucediendo recientemente, no es algo que nosotros estamos viviendo ahora, es algo que ha existido a través de los años y, si podemos decirlo de alguna forma, desde los mismos comienzos de la humanidad. Dios tenía un mensaje para aquellos gobernantes, para aquellos líderes que se habían olvidado de los más pobres, de los más necesitados. Y ese mensaje consistía en una condenación si estas personas no cambiaban su modo de actuar. Y el resultado de alejarse de los más de Dios los hacía olvidarse del más pobre. Es la consecuencia natural de alejarse de Dios. Cuando una persona decide alejarse de Dios, está muy expuesta o va en el camino de perder la rectitud, de que es algo que Dios demanda de todos nosotros. Nuestra nación hoy en día cada vez se está olvidando más de Dios, nuestros gobernantes se están olvidando cada vez más de Dios, y la consecuencia natural de olvidarse de Dios es esto que estamos viviendo hoy en día. Ustedes van a ver a mi lado, estoy poniendo algunas imágenes de lo que ha sido esta semana, que ha sido una semana de luto para nuestro país, y es precisamente y debido a la ambición de nuestros gobernantes. Las personas han tenido que salir a las calles a reclamar sus derechos, y eso está muy bien. El lado negativo de esto es el vandalismo y es la violencia. Eso por supuesto que Dios no lo permite, eso por supuesto Dios no lo aprueba, pero Dios sí está preocupado por la parte social, por la parte económica de nosotros. Dios se acuerda de los pobres. Y yo les digo una cosa, amados amigos y amados hermanos, Dios no va a dejar pasar por alto esto que estamos viviendo hoy en día. En algún momento se lo va a reclamar a nuestros gobernantes. Si ellos no rectifican su camino, si ellos no rectifican su forma de actuar, Dios se los va a cobrar en algún momento. Dice, ¿recuerdan el proverbio que leí? El proverbio capítulo 22, versículo 16, al final dice, ciertamente se empobrecerá. No sabemos si económicamente, pero van a pagar algunas consecuencias, y van a pagar las consecuencias por el hecho de haberse olvidado de Dios y haberse olvidado del pueblo y haberse ensañado en quitarle el pan a los pobres. Lo que está sucediendo en el país hoy en día, en estos días y específicamente esta semana, es consecuencia de la ambición de nuestros gobernantes. Y no deben esperar nada menos que las personas salgan a la calle a reclamar sus derechos. Claro que sí. En el Antiguo Testamento los profetas se paraban en las plazas, enfrente de los palacios, a denunciar la corrupción, a denunciar el egoísmo de los gobernantes, porque Dios se estaba acordando de su pueblo y Dios quería que los más pobres también tuvieran oportunidades. Como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? Esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos. Algunos opinan que el cristiano solamente debería orar, que el cristiano no debería tener ningún tipo de participación en cuestiones políticas. Bueno, es una opinión y es una posición bastante respetable, pero si nosotros lo comparamos con la labor profética de aquellos hombres en el Antiguo Testamento, ellos estaban ahí denunciando constantemente la opresión de los ricos sobre los pobres. Entonces Dios sí estaba ahí en todo esto. Ahora, la cuestión es
la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos hoy en día de qué es lo que debemos hacer en situaciones como estas. Por supuesto, lo primero como cristianos que debemos hacer es orar por nuestros gobernantes. No podemos hacer absolutamente nada más si antes no hemos orado por nuestros gobernantes. Es el consejo del apóstol Pablo. Oren por los que están en eminencia, por los gobernantes, por todos los hombres. Hay que estar orando. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Si usted se siente con la responsabilidad de salir a una marcha, hágalo, está en todo su derecho y estoy seguro que Dios no se va a enojar por eso. Sin embargo, usted debe tener en cuenta algo. Usted no puede participar de la violencia, no puede participar de los saqueos. Así que si usted va a salir a una marcha, hágalo, porque usted está defendiendo sus derechos, está defendiendo los derechos de sus hijos y está defendiendo los derechos del más pobre. Sin embargo, no debe ejercer ningún tipo de violencia contra nadie, ni hacer daños, ni causar daños. Es un cristiano, no lo puede hacer y no lo debe hacer. Si tal vez algunas personas, tal vez por la edad o por alguna otra condición, no se sienten con la seguridad de salir a las calles, pues haga lo que se hace todos los días, y esta semana lo han estado haciendo, el cacerolazo. Hágalo, eso no le va a causar ningún daño a nadie, pero sí le va a mandar un mensaje al gobierno y le va a decir, usted le va a decir, yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes están haciendo. Así que, amados hermanos, amados amigos, no se preocupe. Dios sí piensa en el pobre, Dios sí piensa en las cuestiones sociales que nosotros como hijos suyos atravesamos. Entonces, lo primero y lo mejor que podemos hacer es orar por nuestros gobernantes. Ese es el llamado que todos tenemos para el día de hoy y para este tipo de situaciones. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¿Ustedes serían tan amables de acompañarme a orar? Padre y maravilloso Dios, a esta hora del día, ponemos en tus manos el país de Colombia, Dios, el país donde yo resido. Padre, estamos atravesando momentos difíciles. Señor, la situación de salubridad, la situación, oh Dios, sociopolítica, la situación socioeconómica es difícil, Señor. Ten misericordia de esta nación. Te ruego para que los cristianos se levanten de ese lugar de comodidad en el que se encuentran y entreguen sus vidas por completo a ti, oh Dios. Te ruego para que los cristianos, oh Dios, se levanten como antorchas y brillen, oh Dios, en esta nación llena de tinieblas. Trae paz, oh Dios, trae santidad a este país. Te ruego para que todos acepten el mensaje de Jesús, Dios. Y te ruego para que los agentes de cambio, Dios, que son tus hijos, que son los cristianos, sazonen esta nación, Señor, con tu evangelio. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre, por lo cual ustedes y yo con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao! Conectados.